Muy buenas a todos y bienvenidos a este primer webinar relacionado con el mundo de los agentes que estamos organizando dentro del ciclo de webinars de agentes de Icertis. En este primer caso lo que vamos a hacer es tratar el tema del Shadow AI. Es un tema que tiene ya bastante recorrido, pero de que quizá no se habla tanto como se debería por todo lo que representa. Y conmigo van a estar hoy aquí también Antonio Martín, que es pues director de preventa del área de infraestructura y cloud, y va a estar también Juan Luis García Rambla, que es el director de desarrollo de negocio del área de ciberseguridad. Vamos a ir directamente al grano, a empezar a tratar el tema, y vamos a recordar una noticia que, pues seguro que más de uno recordaréis, algo que ocurrió hace aproximadamente 3 años, en febrero de 2023, y nos despertábamos con la noticia de que JP Morgan había restringido el acceso a ChatGPT a todos los empleados de la empresa. Y lo había restringido, además, no porque hubiera ocurrido ningún incidente específico, sino simplemente por el miedo al desconocimiento, si lo queréis ver así, de los datos que se podían compartir, de las alucinaciones, que quizá a día de hoy se habla un poquito menos del impacto que pueden tener, pero en aquel momento eran la base de la gente que estaba en contra de utilizar herramientas de inteligencia artificial generativa. Y no solamente fue JP Morgan, en poquitos días otra serie de bancos de Estados Unidos, bancos importantes, incluso Goldman Sachs, lanzaron iniciativas similares para tratar de restringir esa utilización, por lo menos mientras comprendieran qué era lo que había detrás. Y es que tenemos que tener en cuenta que en ese momento habían pasado solamente 3 meses desde que se lanzó ChatGPT, que fue en noviembre de 2022, y claro, seguramente el primer uso que le dimos todos fue un uso como más personal, más curioso. No sabíamos muy bien para qué servía, le lanzábamos preguntas, pero en el momento en el que empezamos a ver que nos ayudaba pues, a escribir emails, a resumir artículos, resumir documentos que fueran largos también, o incluso a traducir textos a otros idiomas o de otros idiomas, enseguida nos lo empezamos a llevar al trabajo. Y una vez nos lo llevamos al trabajo, evidentemente algo había que hacer con ello. En ese momento determinado lo que se optó fue por prohibir su uso, y nosotros lo que nos tenemos que preguntar es si realmente es la medida correcta. Podemos entender la situación en aquel momento, pero a día de hoy todo ha madurado mucho más a todos los niveles. La IA generativa está mucho más, está mucho más abrazada por parte de las empresas, tiene mucho más impacto, tiene mucho más usos. Realmente, desde el punto de vista de la productividad, se está convirtiendo casi en el centro de referencia, y lo que tenemos que ver es qué podemos hacer para no tanto prohibir, sino de alguna manera gobernar. Y lo que vamos a hacer es enfocar este webinar, enfocar el recorrido que vamos a hacer a través de 3 preguntas bastante básicas que seguramente vosotros os habréis realizado en algún momento. Y lo primero es, ¿está ocurriendo ya en mi organización? Seguramente la respuesta es que sí, lo veremos después, pero lo que tenemos que ver sobre todo son las implicaciones. Tenemos que preguntarnos también cómo podemos hacerlo visible de una manera constructiva. Es importante el obtener la información de lo que está pasando dentro de la empresa sin generar un rechazo, y ese punto es relevante, es clave, y veremos cómo podemos enfrentarlo. Y una vez que tenemos claro qué es lo que ocurre dentro de nuestra empresa a nivel de Shadow AI, lo que tendremos que hacer es tomar una serie de decisiones, un conjunto mínimo si queréis, un plan inicial, que es lo que nos proponemos ver sobre todo aquí, para ver cómo podemos ordenarlo sin frenar la innovación y sin frenar esa productividad que estábamos comentando desde el principio. Recordad que cuando hablamos de Shadow AI, lo que estamos hablando sobre todo es del uso que hacemos de la IA generativa dentro de nuestra propia empresa, pero sin que haya un control, sin que haya un orden, sin que haya un gobierno por parte de la compañía. Y pasamos, si queréis, directamente a responder a esta primera pregunta que hacíamos. ¿Está ocurriendo ya dentro de nuestra empresa? Bueno, pues si os fijáis, prácticamente durante el año 2025 se multiplicó por 9 el tráfico que teníamos en el mundo de IA generativa. Si creció tanto, seguramente no sería solamente para uso personal, sino que vendría más impulsado por el uso que todos estamos haciendo en las empresas. Y una cosa que también tenemos que tener en cuenta es que 3 de cada 4 personas que lo están utilizando en las empresas lo están haciendo con cuentas personales. ¿Vale? Esto, de acorde con un estudio que sacaba Netscope hace muy poquitos meses.
Claro, en este punto en el que hay tanto uso, en el que realmente no sabemos además qué tipo de uso, qué es lo que está pasando por detrás, nuestro objetivo tiene que ser identificar estas herramientas, saber para qué se están usando, cómo se están usando, quién lo está haciendo. Y en este sentido, pues lo que estamos detectando, lo que nos dicen también los informes, en este caso de Cisco, es que el 60% de las empresas no confía en que vayan a ser capaces de identificar, bueno, pues todas estas herramientas de IA generativa. Es decir, que puede que se nos descontrole, pero como siempre tenemos herramientas para poder gobernarlo y para poder tratar de impulsar y darle orden a algo que, como decíamos, está existiendo. Es algo que parece completamente no solo relevante, sino que sucede claramente. Lo que vamos a hacer ahora es ver una serie de casos, si queréis, un poquito más específicos, con más detalle, que nos dan una idea del impacto que puede tener la aparición o la existencia de herramientas de IA generativa no controladas en la empresa, y para eso lo que vamos a hacer es dar lugar y dar entrada a Juan Luis, que nos va a contar y bueno, nos va a poner en situación. Muchas gracias, Frankie. Muy buenos días a todos y gracias por acompañarnos en esta mañana, en un tema que es bastante interesante, pero como decía Frankie, bastante desconocido y realmente está teniendo impacto. Yo vengo a hablaros de 3 casos que muy probablemente os sintáis identificados con ellos, bien directamente, bien porque hayáis sido parte del problema o a veces sois parte de la solución. Pero lo que hay que entender realmente es que esto es innegociable. El auge de la inteligencia artificial generativa o de cualquier otro mecanismo que podamos utilizar, evidentemente no va a ser frenado. Y a veces las consecuencias tienen que ser medidas de alguna forma. El primero ya pasó hace un tiempecillo, tiene que ver con Fujitsu. Estamos hablando del año 2023. Como decía Frankie, esto no es nuevo ni mucho menos, pero las problemáticas ya vienen del pasado. Y el problema es que esas mismas problemáticas que teníamos en el pasado se siguen reproduciendo a día de hoy. Con lo cual es que lo mismo no hemos aprendido suficientemente, no nos hemos concienciado como debiéramos y evidentemente eso a la larga puede suponer un problema. Bien, básicamente, ¿qué pasó? Pues tuvieron 3 casos declarados como incidentes significativos en los cuales se emplearon inteligencias artificiales que no controlaban para subir información de reuniones o en algunos casos es información de cliente de propuestas a sistemas de inteligencia artificial generativos públicos bajo los cuales ellos no tenían el control de la información. Evidentemente, ante esa problemática de que se está haciendo un uso no controlado de sistemas de inteligencia artificial, ¿qué hicieron? Pues lo más habitual que tenemos como pensamiento humano es, esto no puede ser, vamos a prohibirlo. Y eso es un problema. ¿Por qué? Porque prohibir sin control, sin gobernar tu sistema y sin saber qué está haciendo, sí, puede ser que la gente se lo salte. Y eso fue el problema. Porque cuando se dieron cuenta de las 3 incidentes y uno muy significativo, que es el tercero de los casos de incidente, en el cual lo que hicieron cogieron las conversaciones, las grabaciones de las reuniones, las subieron a ChatGPT para que les generara un resumen de la reunión. Ahí había datos de clientes, información de cliente, datos altamente sensibles de incluso su desarrollo de negocio y evidentemente pues eso estaba disponible para más gente que la propia de la organización. El problema es que la entidad tomó la decisión de prohibir mediante pues, un memorándum y un comunicado de la prohibición del uso de este tipo de tecnologías, hasta que tomaran la decisión de cómo lo iban a gobernar. ¿Cuál es el problema? Que meses después las personas que habían prohibido, que habían tomado la decisión de la prohibición, estaban saltándose su propio protocolo empleando ChatGPT para hacer consultas e información. Bien, se demostró que prohibir no tiene sentido. El objetivo es gobernar, el objetivo es conocer, porque prohibir algo que es un hype y que está accesible a mucha gente y que es fácil utilizarlo no va a dar un buen resultado. Tenemos que controlarlo, ¿vale? Fujitsu aprendió. Evidentemente, lo que implantó fueron soluciones y tecnologías que luego ya iremos viendo, evidentemente, que han avanzado y metodologías de control, sobre todo, para gobernar perfectamente nuestros sistemas de inteligencia artificial. Incluso procesos para levantar y descubrir esos shadow AI que de una u otra forma pues los empleados pueden utilizar al margen de la organización. Bien, ¿qué nos está preocupando sobre todo? Desde el punto de vista del equipo de ciberseguridad de Icertis, tenemos una gran preocupación porque sabemos
que nuestros adversarios utilizan los hype como una oportunidad. Es decir, evidentemente, cuando algo surge, hay un desconocimiento y alguien va a aprovechar. ¿Bien? Y no pensáis que ese aprovechamiento viene solamente con las grandes empresas que desarrollan las tecnologías, sino que realmente también nuestros adversarios van a utilizar esos pequeños huecos. Suponed algo tan simple y tan tonto que alguien empiece a crear pues, sistemas de inteligencia artificial generativas que simulan ser un ChatGPT o cualquier otra tecnología y no es un ChatGPT. ¿A quién le estoy cediendo yo la información? ¿Cómo sé yo que donde estoy accediendo es donde dice que ser? Si muchas veces estamos acostumbrados al phishing, estamos acostumbrados a que nos cuelan cosas, ¿vale? Pues imaginaos esa situación. Bien, hemos llegado a descubrir en el equipo de ciberseguridad hasta una serie de códigos maliciosos, de códigos dañinos, que lo que hacen es busca en el contexto del usuario, es decir, no necesitas privilegio alguno ni nada, buscas en el contexto de los favoritos de los navegadores, las URLs que los usuarios han grabado para las conexiones rápidas y directas sobre los sistemas que están empleando de IA generativa y automáticamente lo que hacen es se los manipulan reenviándoles a otros sitios que están bajo el control de grupos de ciberdelincuencia, de adversarios y de cualquier otro tipo. Volvemos a lo mismo. No tengo el control de lo que están haciendo mis usuarios, no tengo el control de dónde están yendo, no tengo el control incluso si están manejando favoritos que no están bajo la supervisión de la propia organización. Volvemos a un modelo y a un problema normalmente de gobernanza. Y es que esto nos vamos a referir muy mucho porque realmente al final está ahí la circunstancia, ¿vale? Pues esto estamos viendo un auge muy significativo tanto de los sitios que simulan ser sistemas de inteligencia artificial que manejamos habitualmente, como sistemas de código dañino que lo que intentan es manipular la creencia de que estamos yendo al sitio correcto. Y eso nos estamos enfrentando a un problema. Y en algunas circunstancias esto corre tanto, que no podemos fiarnos incluso al hecho de que decir, bueno, yo tengo una solución de antivirus, yo tengo una solución de EDR, MDR o lo que queramos, que me va a controlar eso. Es que estamos hablando de, en el contexto del usuario JavaScript, cosas tan pequeñitas y tan de cambio pequeño y minúsculo con un alto impacto que si no tengo un control incluso de cuáles son los favoritos que los usuarios tienen en el navegador y si hay una manipulación de los mismos, me la pueden estar liando sin tener un control del mismo. Tercer caso. Este quizás me preocupa que lo podáis sufrir. Bien, ¿por qué? Yo siempre llevo muchos años con esto de la ciberseguridad y para mí siempre ha habido un elemento que era el yo físico y el yo virtual. El yo físico sabemos lo que es, además los españoles lo tenemos muy desarrollado y bueno, pues perfecto, muy bien. Pero hemos ido desarrollando nuestro yo virtual y el problema del yo virtual es que confluyen dos yos virtuales diferentes, el yo virtual personal y el yo virtual profesional. Bien, y en ese yo virtual personal y en ese yo virtual profesional a veces se conjugan dos elementos que debíamos separar, pero no suele ser así. Bien, ¿por qué viene todo esto? Tenemos esto. ¿Qué llevamos aquí? Aquí llevamos datos bancarios, incluso a lo mejor datos profesionales, sistemas de doble factor de autenticación, metemos las contraseñas de acceso al correo electrónico personal, el corporativo, y encima nos ha dado por meter asistentes bajo los cuales a lo mejor no tenemos el control. Y a esos asistentes les estamos permitiendo, entre otras cosas, por ejemplo, que me haga reservas del restaurante, que haga la compra al hipermercado porque ya sabe mis gustos y ya sabe pues, realmente a la semana qué es lo que consumo. Probablemente haya dado incluso accesos a la tarjeta para que pueda hacer esos pagos por mí, porque necesito tiempo libre para hacer otras cosas. Bien. Están creándose montones de asistentes, que yo los llamo asistentes perversos, porque le estamos dando unos permisos exagerados con acceso a muchos sitios. Bien, nosotros trabajamos en diferentes eventos a nivel nacional de alta trascendencia,
¿vale? Y en muchos de ellos lo que hacemos es análisis de cosas que se están produciendo. Hay una serie de tipos de ataques, por ejemplo, que son los DOS, los ataques de denegación de servicio. Llevamos unos años impactándonos significativamente por grupos de origen ruso. Pues, los veis, No Name es el más significativo de todos. Bien, ¿y qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo incluso que se están produciendo ataques de denegación de servicio desde dispositivos móviles. Y esos dispositivos móviles, simple y llanamente, pues cuando hemos hecho un análisis un poco más exhaustivo y hemos tenido acceso al mismo, lo que hemos visto es que hay agentes que están bajo un control de terceros y esos agentes están lanzando los ataques de denegación de servicio. Pero es que esos mismos agentes, no sé si os acordáis, una técnica hace muchos tiempos que se llamaba el mail in the middle, que era pues, la manipulación de las entradas y salidas de TCP/IP a nivel de capa 2, pues ahora mismo lo que se está produciendo es un ataque que se llama agent in the middle, que básicamente te manipulan tu agente, te manipulan tu asistente y tu asistente está enviando la información a un tercero no controlado y este envía la información a donde tú deseas. De tal forma que en ese flujo de entrada y salida de información se está manipulando por el camino. Pues lo mismo tú tienes un asistente normal, pero como no tienes un control absoluto de lo que se hace en tu móvil y no tienes las medidas de seguridad necesarias que se aplican en el móvil, pues lo mismo, esa manipulación se está produciendo. Ya conocemos también casos de potenciales manipulación. Y como decimos, al final en el móvil tenemos datos sensibles, tanto profesionales como personales, tenemos sistemas de doble factor de autenticación. Si no tenemos un control de lo que instalamos en el móvil, si no tenemos un control del uso que le estamos dando a esos asistentes, probablemente un buen día te encuentres que tu cuenta empieza a bajar y luego tienes un asistente por ahí que se está programando un viaje, vete a saber dónde, porque no sabemos si la inteligencia artificial se ha creado ya sus paraísos o lo que sea, donde pues ahí alucinan y hacen esas cosas, y lo mismo la inteligencia artificial se está pegando un pedazo de viaje a mi costa porque me han robado la información de mi dispositivo. ¿Cómo no lo sabemos? Esa teoría es plausible y puede llegar a pasar. Tenemos que tener control de lo que hacemos y prohibir no es la solución, es concienciar del problema y aprovechar los mecanismos que tenemos en nuestra mano para poder hacerlo. Porque evidentemente esto nos puede estallar en nuestras manos. Sin más, dejo para que veáis realmente que estas circunstancias pasan y evidentemente no son casos aislados, ¿no, Frankie? No, para nada. Muchas gracias, Juan Luis, por ejemplificar estos casos, que son casos, si queréis, que podemos decir que son un poco más extremos, ¿vale? Porque en el día a día nos encontramos con otras situaciones más cotidianas, más mundanas, pero que por supuesto hay que seguir teniendo en la cabeza. Y me venía de hecho también a la cabeza cuando estabas hablando lo que pasó recientemente con OpenClaw, que al final es un agente que lo que hace es no solamente tomar decisiones, sino además controlar tu ordenador y, por tanto, pues decía una de las directivas de Meta en su momento que OpenClaw le habían llegado a borrar todos los emails que ya tenía en su cuenta de Gmail. Es decir, se producen situaciones que incluso aunque no haya malicia detrás, por alucinaciones, ¿no? Por una mala toma de decisión por parte de los agentes, nos pueden producir todo tipo de perjuicios. Pero bueno, volvemos un poco a este concepto de que estos patrones se repiten, los tenemos en el día a día y lo que sí vemos seguro en todos los casos son equipos, personas que están utilizando herramientas con cuentas propias en lugar de utilizar cuentas de empresa o incluso a veces con cuentas de empresa pero que no están controladas desde la propia empresa tampoco, y los utilizan, por supuesto, para resolver sus tareas reales de trabajo. Pero, por ejemplo, la diferencia entre utilizar una cuenta propia o una cuenta de empresa, una de ellas, no solamente es que puedan entrenar o no entrenar con tu información, porque eso también, todos estos modelos te dejan bastante claro que lo van a hacer, salvo que tú indiques lo contrario, sino que todos los temas de seguridad, la posibilidad de que puedas ejecutarlo dentro de tu tenant y que los datos no salgan de ahí, los estamos perdiendo. Entonces, es una primera razón también para tener cuidado con este tipo de situaciones. Y además, es que ya no solamente es nuestra relación con un ChatGPT, con Anthropic o con Gemini, sino que están formando parte, son el core de agentes que hacen muchas más cosas, de automatizaciones que están haciendo tareas que les delegamos nosotros. Tareas que al final, por mucho que les deleguemos y queramos echarle la culpa, seguimos siendo los responsables de lo que ocurra al final.
Por tanto, tenemos que tener en cuenta también que son el cerebro de otra serie de elementos como estas automatizaciones y que, por tanto, nos introducen también otro punto de riesgo. Y es cierto que al final, en la mayoría de los casos, todas estas soluciones son soluciones útiles. ¿Por qué no va a ser útil una herramienta de IA generativa que nos desarrolle una presentación, ¿no? Un PowerPoint, como lo que estamos utilizando hoy, o que nos ayude a traducir, como estábamos diciendo, o que no lo sé, seguro que todos vosotros tenéis en la cabeza un montón de usos y herramientas muy específicas que tenéis en vuestro día a día. Vale, pues es importante que lo podamos traer a la empresa, de nuevo, de una forma gobernada, pero quizá como último punto y reforzando lo que decía Juan Luis, todo, en cualquier caso extremo o estos tan mundanos, nos trae pues pequeñas amenazas que al final hace que nos tengamos que replantear nuestra manera de enfrentar este problema. Y cuando entramos a ver qué es lo que hay detrás del Shadow AI, cuando entramos en nuestra empresa a mirar qué es lo que está ocurriendo, pues lo primero que vemos, lo decíamos, la primera pregunta, ¿está ocurriendo en mi empresa? Lo normal es que sí. No os quiero dar un dato porque he visto diferentes, ¿no? Pero es la gran mayoría de las empresas, por lo menos de nivel de empresas con las que, bueno, como sois vosotros, ¿no? Empresas grandes, empresas maduras, empresas donde la tecnología es importante, la adopción es casi completa. Y eso ocurre tanto si tenemos un programa formal, si tenemos un marco que todos los empleados saben que se tienen que mover, o si no lo tenemos. O sea que es el primer punto que nos revela. Y el segundo, bueno, lo acabo de decir, el segundo es que se adopta, incluso aunque se salga del marco, si no me dan los canales para poder utilizar estas herramientas, y fijaos, utilizar estas herramientas además es algo a lo que estamos empujando a nuestros equipos, porque hay un punto de competitividad entre las empresas donde lo que estamos poniendo en el centro es precisamente el uso de la IA generativa. Estamos diciendo todos, si no utilizamos IA generativa nos quedamos atrás, pues tenemos que dar esa capacidad, esa posibilidad a los equipos de que utilicen las herramientas dentro del marco, o si no, se lo estamos poniendo bastante difícil. Estamos diciendo, hazlo, pero no te digo cómo lo tienes que hacer. Y ese punto también lo tenemos que revisar de alguna manera. Y claro, lo que pasa con la tecnología en general es que la respuesta corporativa normalmente no llega a tiempo. Esto sabemos que tenemos que vivir con ello, va a seguir ocurriendo tanto con inteligencia artificial ahora como con cualquier otra tecnología que nos pueda surgir en el futuro. Siempre va a ir por delante, los usos van a empezar a entrar y hay un momento en el que tenemos que reaccionar. Al final, tal y como lo vemos, el concepto de Shadow AI es básicamente una señal de una demanda por parte de nuestros empleados que no hemos sabido resolver todavía como empresa. Y la cuestión, como estamos comentando todo el rato, no es frenarlo, no es frenar la innovación y la productividad, sino visibilizarlo de alguna manera y dar un cauce a nuestros equipos para que sean capaces de utilizarlo de la forma adecuada. Y aquí nos encontramos que este Shadow AI aprovecha normalmente 4 vacíos, 4 puntos que podemos controlar de diferentes maneras también y que debemos controlar si queremos llegar a tener ese gobierno que comentamos. Lo primero, y además entraremos después con más detalles, es la visibilidad, el no saber. No sabemos lo que no sabemos, ¿no? Como se suele decir. No sabemos qué herramientas realmente se están utilizando y tenemos que identificarlas de alguna manera. Identificar las herramientas, pero también identificar sus usos, para qué y cómo se están usando. Luego hay otro vacío porque nos llega, ¿no? Que impacta el Shadow AI, que son los permisos. Al final se están reutilizando cuentas, se están reutilizando accesos, se están reutilizando datos que no están revisados y bueno, pues este tema de los permisos también es otro agujero porque se nos cuelan estas amenazas que estaba comentando antes Juan Luis. Hay otro punto relevante que es el del ownership, el de responsabilizarnos de una manera clara de todo esto que está pasando y seguramente una solución que podemos tomar es asignar a cada tipo de herramientas por cada área, o podemos hablar de herramientas de IA generativa que están centralizadas, están sesgadas hacia marketing, por ejemplo, ¿no? O que están más hacia la parte legal, o hay otras que son genéricas. Bueno, pues determinar quién tiene que ser en cada caso el responsable de ese tipo de herramientas para que se ocupe de detectarlas y de ver el impacto que pueden tener. Y al final, ese último punto que os comentamos y que ya hemos repetido es el de la innovación. Hay que fomentar la innovación a la vez
Y esto es un equilibrio difícil e inestable seguramente, a la vez que ejercemos un cierto control. Si no lo hacemos, pues estamos empujando, como decíamos, a nuestros empleados a hacerlo por fuera. Y vamos a entrar en esta parte de cómo hacer visible qué aplicaciones, ¿no? Qué herramientas están utilizando. Y aquí vamos a tener que combinar dos elementos distintos. Al menos en nuestra experiencia, necesitamos saber, por un lado, que nos cuenten los empleados directamente qué están utilizando y cómo lo están utilizando. Eso no siempre te va a dar toda la foto completa y para eso tenemos que combinarlo con una parte más técnica, más tecnológica, que nos permita detectar por otros cauces, utilizando herramientas, y de ello nos hablará Antonio en breve, pues tenemos que aplicar estos mecanismos tecnológicos para ser capaces también de detectar esas otras herramientas que no nos han contado. Y quizá no nos las cuentan, no tanto porque no quieran, sino porque no se acuerdan a veces, ¿no? O puede haber situaciones de todo tipo. En mi experiencia, esta primera parte de discovery conversacional, por llamarlo de alguna manera, tiene que seguir un proceso bastante ordenado, porque muchas veces genera rechazo si no lo hacemos bien. Si entramos un poco como elefante en cacharrería preguntando, oye, ¿tú estás utilizando ChatGPT o Anthropic o tal? Lo normal es que pues nos crucemos de brazos y nuestra contestación la midamos mucho porque no sabemos cuál va a ser el resultado, ¿no? Cuál va a ser el impacto que va a tener en nuestro puesto de trabajo, incluso si lo queréis ver así. Y nosotros lo que hemos trabajado en casos como este ha sido un proceso en el que, primero, pues hablamos con la alta dirección, entendemos un poco cuál es su estrategia, cuál es su visión, los usos que ellos ya tienen detectado, incluso cómo ellos lo están utilizando. Al final ya sabéis que hay que predicar con el ejemplo. Y una vez que tenemos esa primera base de información y hemos hablado con los directores de cada una de las áreas, lo que lanzamos es un formulario con preguntas abiertas y dirigidas, una combinación que sean muy sencillas, pero que no busquen acusar a nadie, sino que lo que busquen es simplemente revelar que están utilizando herramientas, pues decíamos, para traducir, para generar los emails, para resumir o analizar contratos, por ejemplo. Están utilizando herramientas para todo eso y además que nos digan cuáles son esas herramientas. Y ahí lo primero que tenemos es un primer nivel de repositorio, con el cual, pues vuelves otra vez a los directores, revisas con ellos para ver si están de acuerdo, si lo entienden, si más o menos lo conocían o se les ha escapado algo. Y luego muchas veces lo que tiene sentido hacer es diseñar una serie de workshops con seguramente los usuarios que hemos visto que son más avanzados, donde ya empezamos a tratar de entender un poquito mejor el cómo lo usan, ¿no? y ver si se puede haber escapado algún tipo de herramienta. Recordad que tenemos, por un lado, el formulario, el resultado, y tenemos, por otro lado, también estas conversaciones. Y a la vez, este discovery técnico que nos contarán también nos está revelando si hay acceso a esas herramientas que no hayan salido a la luz. Entonces, en estos workshops podemos incluso atrevernos, y así, a sacar estas herramientas para que alguien nos vaya contando exactamente qué es lo que hacen con ellas. Ya os digo, no se trata de hacer nada muy complejo, no se trata de acusar, sino se trata de dar un entorno de confianza donde los usuarios, donde en este caso, nuestros equipos, sean capaces de contarnos lo que está pasando y que descubramos eso que decíamos que no sabemos previamente. Así que para entrar en la parte técnica, os voy a dejar ahora con Antonio, que nos va a contar pues este enfoque de tenemos que empezar preguntando, pero tenemos que confirmar también la detección utilizando una serie de herramientas. Te dejo, Antonio, que continúes tú. Muchas gracias, Frank. Bueno, a nivel de herramientas técnicas, lo que tenemos que tener en primer lugar claro es que no podemos empezar a casa por el tejado hablando de productos, sino que tenemos que pensar en qué capacidades necesitamos dentro de la organización, qué necesitamos controlar. Os hemos estado contando hasta ahora que en la práctica pues, estamos utilizando tanto las IAs generativas que tenemos todos en la cabeza, ChatGPT, Gemini, Anthropic Claude, el que sea, pero que también tenemos extensiones dentro de nuestras soluciones SaaS que utilizan todo tipo de IAs, el típico copilot que tenemos dentro de herramientas de desarrollo, en CRMs, este tipo de cosas, incluso determinados equipos técnicos que usan APIs de IA directamente. Esta adopción que os voy a contar está creciendo de manera exponencial y aunque en casi ningún caso estemos hablando de malos usos intencionados por parte
de nuestros usuarios, esto sí nos está generando fugas de información, un aumento del tamaño del perímetro de exposición de nuestros sistemas y, en general, una pérdida de control sobre lo que está pasando con nuestro IT y con nuestra información. Pero, de nuevo, pensemos en qué capacidades necesitamos para ver qué está pasando, limitar lo que está pasando y, en general, gobernar y tener trazabilidad de lo que está ocurriendo con el uso de la IA en nuestras organizaciones. Repito, y si os vais a quedar con algo de mi intervención, quedaros con esto. Primero, pensad en las capacidades, en los controles que necesitáis. Luego, pensad en las herramientas. No dejéis que tanto los fabricantes como las consultoras os atrullemos la cabeza con siglas y productos. Pensad primero en qué necesitáis. Son 4 niveles, os acaba de introducir Frankie. El primero de ellos necesitamos los 4. El primero de ellos es la visibilidad. ¿Qué IAs estamos utilizando? ¿Quién las está utilizando? ¿Para qué las está utilizando? El segundo de ellos es empezar a controlar el acceso. ¿Toda la plantilla puede acceder a todas las IAs a las que se está accediendo? Obviamente no. Decidiremos cuáles son las corporativas en función de los perfiles. No es lo mismo un equipo de recursos humanos o de finanzas que un equipo de desarrollo de software. Y empecemos a ver en qué condiciones, en qué contexto. Y el contexto en la IA generativa es muy importante. Esto no es blanco-negro. Esto no es te doy permiso total o no te doy ningún permiso. El tercero, el que todos tenemos en la cabeza, el que hemos visto que genera los grandes riesgos y los grandes miedos ahora en 2025 y 2026, la protección del dato, el DLP, que no me suban ficheros donde no los tienen que subir, que no me peguen información donde no lo tienen que hacer, etc. Y por último, si tenemos los otros 3 controlados, necesitamos tener una trazabilidad y una auditoría de lo que está ocurriendo, tanto porque si pasa algo, que ojalá no pase, tendremos que dar explicaciones, como para detectar comportamientos anómalos en tiempo real. En resumen, identificar qué IAs estamos utilizando, comprender qué riesgos supone cada uno de esos usos. Y esto no es homogéneo para toda la organización, no es lo mismo un equipo que trabaje con contratos que un equipo que trabaje con desarrollo de software o un equipo que tenga credenciales de acceso a sistemas. Los riesgos son diferentes, los usos son diferentes, las formas de acceder pueden ser diferentes y los dispositivos pueden ser diferentes también. Necesitamos tener visibilidad en tiempo real de qué es lo que está ocurriendo, con quién, cómo, desde dónde, a través de qué dispositivo. Y por último, necesitamos poder aplicar un DLP profundo. Esto aplica a cualquier solución SaaS que empleen vuestras organizaciones. Las IAs generativas no dejan de ser una solución SaaS más, con particularidades. Nuestros usuarios las usan de maneras totalmente impredecibles. A veces descubrimos nuevos casos semanalmente. Y manejan mucha información que no deberían manejar. Eso no es normal cuando utilizan un SaaS de un CRM o de un ERP. Es un uso un poco diferente. Aquí os traigo en pantalla un ejemplo. Es una de las herramientas de mercado con las que trabajamos, donde estamos viendo que ya nos está pintando cuáles son las principales IAs generativas que están utilizando mis usuarios, para qué las están utilizando, podríamos seguir navegando en profundidad, y si veis en la parte superior nos está indicando, pues oye, ha habido en este periodo de tiempo 106 transferencias de información, algunas se han bloqueado, otras simplemente se ha alertado al usuario, ojo, cuidado lo que estás haciendo, y algunas se ha permitido, pero se ha encriptado, se ha ofuscado la información, se han ofuscado, pues se pueden ofuscar CIFs, se pueden ofuscar claves, nombres de empresas, datos financieros, se pueden hacer ese tipo de cosas cuando trabajen con las IAs. Y no todo es subir ficheros. Ha habido ficheros, ha habido pegados de copiar y pegar de teclado, pero ha habido también escritura. Tenemos que controlar en tiempo real qué están escribiendo mis usuarios, porque por mucho que les bloqueo demás, si tienen abierto al lado un informe financiero y empiezan a hacer preguntas sobre él, pues tendremos un problema, además de detectar alertas, como las que comentaba Juan Luis antes, de problemas con URLs, redirecciones de ese estilo. Pero para llegar a esto, que todos nos gustaría, ¿no?, tener una herramienta que ya nos lo controle todo y nos lo bloquee y tal, tenemos que pensar primero, de nuevo, en qué controles y en qué capacidades necesitamos. Y la buena noticia
es que todos podéis empezar a hacer este tipo de controles con lo que ya tenéis. Repito, esto es un SaaS. En diferentes gradios de madurez, ya en todas las organizaciones tendréis proxies, tendréis firewalls, tendréis sistemas de navegación segura, tendréis sistemas que hagan logging, y eso ya nos va a dar información a nivel de darnos visibilidad. Si estamos utilizando proxies de navegación o un sistema de navegación web segura, que ya nos analice todo el tráfico web de nuestros usuarios, y repito, tanto desde la oficina, con el PC, con el móvil, todo este tipo de cosas, pues ya tendremos un montón de información y podremos hacer un descubrimiento de qué aplicaciones están utilizando, y podremos, en función de la potencia de las herramientas que tengamos, incluso podremos empezar a hacer bloqueos y un DLP web ya directamente con esto. Para controlar el acceso, todos, estoy convencido, tenéis un IAM, tenéis doble factor de autenticación y podréis empezar a limitar acceso por lo menos a las que nos interesan. Para el dato, protección de datos, DLP, tagueado, etiquetado de toda vuestra documentación, cuál es pública, cuál es de uso interno, cuál es de distribución limitada, y en función también del DLP que tengáis, podréis ya limitar esto y tener trazabilidad, pues si tenéis un SIEM o una herramienta de analítica de comportamiento de usuario, ya podréis hacerlo, y si no, tendréis un montón de logs que podréis analizar. Pero ¿cuándo no es suficiente con lo que tenemos? Si empezáis a ver que no tenéis control sobre qué están haciendo exactamente, si no podéis discriminar si están haciendo consultas a una IA generativa de tipo general, ¿no? O si están dando información confidencial. Si el patrón de adopción os excede el ritmo de controles que podéis llevar, o si simplemente a nivel de auditoría pues, no podéis controlar esto, o el contexto es un poco complicado de manejar para vosotros, tenemos que empezar a hablar de herramientas, de nuevas herramientas. Si hablamos de que no podemos diferenciar qué están haciendo desde su navegador, sea móvil o sea en PC, empezamos a hablar de navegadores seguros y empezamos a hablar de soluciones como esos SWGs, pasarelas de tráfico web seguro que inspeccionen continuamente qué es lo que están pasando, o herramientas de descubrimiento de soluciones SaaS, como son los CAS, ¿vale? Estos son familias de soluciones, no son nombres de ningún producto. Si tenemos un control contextual insuficiente, ¿a qué me refiero con esto? Te voy a dar acceso a estas IAs generativas cuando utilices el ordenador corporativo plataformado y estés conectado a través de nuestra conexión segura. Si no, te lo voy a capar. Es decir, no te doy permiso, te doy permiso cuando cumplas mis condiciones. Si estamos hablando de protección de datos, de DLP, a veces las soluciones de DLP tradicionales que nos bloquean el envío de ficheros a través de correos o en reuniones, ese tipo de cosas no nos permiten que en determinada web podamos subir ficheros. Y a lo mejor podemos subir ficheros, pero no están inspeccionando el contenido de ese texto en tiempo real, para lo que obviamente se utiliza IA, ¿no? Paradójicamente estamos luchando contra la IA con IA. Y por último, la trazabilidad. Ya os he hablado un poco, no solo para tener informes y auditorías, sino para detectar patrones de uso anómalos. Una persona puede tener acceso a una IA, puede tener acceso a subir ficheros, pero es normal que esta persona un martes a las 2 de la mañana se ponga a subir masivamente ficheros, porque a lo mejor lo que tenemos es un ataque de aging in the middle, ¿no? Como comentábamos antes. En esos casos se corta inmediatamente. Simplemente comentaros para cerrar mi intervención. Obviamente en Icertis comercializamos, implantamos, operamos y damos soporte en 24/7 a todas estas familias de soluciones. Si queréis explorar cualquier caso sin ningún tipo de compromiso, por favor, poneros en contacto con nosotros. Para continuar, le devuelvo el turno a Frankie y, repito, quedaros en que primero pensad en capacidades, en controles y luego ya buscaremos los productos. Muchísimas gracias. Estábamos diciendo, teníamos esa visión primero de cómo visibilizarlo interactuando con nuestros equipos. Tenemos esta otra visión de cómo descubrir usos que no afloran de otra manera para tener la película completa. Y una vez que tenemos esa película completa, también bueno, pues tenemos que tener en cuenta que no todos los casos requieren realmente el mismo nivel de respuesta. Sí tenemos que tener en cuenta cuáles son
los signos de exposición pues un poco más arriesgadas, si queréis, más relevantes, sobre los que tenemos que actuar, y al final pasan pues seguramente por lo que todos tenéis en la cabeza. En buena parte ya lo hemos ido comentando, pero por recogerlo de nuevo aquí, por supuesto, en cualquier momento en el que detectemos que se están exponiendo datos sensibles. Datos sensibles pueden ser datos de clientes, por supuesto, pero también podemos hablar de datos de la propia empresa que no queremos compartir, ¿no? Que no queremos que lleguen. Son datos internos que no queremos que afloren tampoco, y quizá en algún caso estas herramientas pueden hacernos correr ese riesgo. También hay procesos que son críticos para nosotros, donde, por ejemplo, utilizar estas herramientas y dejar decisiones de esos procesos en manos de ellas, pues bueno, puede llevar a situaciones que también provoquen problemas. Os voy a poner un ejemplo, si queréis, porque nos venga a la cabeza, que no tiene nada que ver con la empresa, por decirlo así, pero sería el caso de los médicos. Se ha hablado mucho desde siempre, desde que se empezó a utilizar la inteligencia artificial, si debíamos dejar en manos de un médico la decisión de, por ejemplo, si un TAC nos revela tal enfermedad o cual otra, o si podría hacerlo una inteligencia artificial, o si tendría que ser el médico el que tome la decisión final. Eso, por supuesto, cuando hablamos de salud, yo creo que todos lo tenemos bastante claro, quizá ya no, ese sería otro tema, pero cuando hablamos de empresa, hablamos de procesos y hay una cierta subjetividad mayor, bueno, pues hay que evaluar por lo menos qué es lo que ocurre si en ese proceso se produce algún fallo, algún problema, por parte de utilizar una herramienta que no sea la adecuada. Hemos hablado también de permisos, de diferentes tipos de integraciones, de los usos de nuestros correos sin que esté controlado, que no haya ownership. Todo esto que hemos comentado antes, cuando ocurre, son signos que nos tienen que llevar a actuar, a tomar esa decisión de tengo que dar un paso. Y aquí lo primero que tenemos que hacer, pues depende un poco, pero básicamente es un resumen de lo que hemos ido comentando, es realizar ese inventario mínimo, crear ese repositorio de herramientas que además nos dé más información de cuáles son, y eso se consigue con la parte técnica, sino también para qué se utilizan, y eso se consigue con la parte de las entrevistas. Designar, como hemos dicho, responsables explícitos para cada uno de los casos que se encarguen de perseguir la solución a cada una de las situaciones. En la medida de lo posible, no generar documentaciones infumables, eternas y que lleven mucho tiempo de leer, porque al final se van a entender mal, y es mejor generar guías que sean cortitas, que vayan al grano y de donde la gente se saque las ideas clave para que lo puedan aplicar en su día a día. Por supuesto, estas guías tienen que existir, y luego no dejar que esto se muera aquí, sino ir generando un pequeño circuito continuo de validación, donde siempre estemos comprobando si van apareciendo nuevas herramientas, cuáles son los peligros a los que nos exponen estas herramientas y cómo tenemos que controlarlas o gobernarlas. Y eso está relacionado con la idea de trazabilidad. Tenemos que ser capaces de trazar exactamente qué es lo que está pasando en este sentido dentro de la empresa. Vamos terminando ya y bueno, yo creo que merece la pena hacer esa reflexión sobre la primera noticia que comentábamos, que era esta noticia de JP Morgan, y lo que esperamos con las intervenciones de los tres, desde luego lo hemos reforzado mucho, es que lo veáis como nosotros y que veáis que esto no se arregla prohibiéndolo. Es una situación en la que inicialmente podía tener sentido prohibir porque era algo desconocido y en general reaccionamos siempre así, pero a las alturas en las que estamos, 3 años después de estos primeros episodios y con la velocidad a la que se está moviendo todo, lo que tenemos que hacer es gobernarlo encauzando los procesos y encauzando las vías, proporcionándole los mecanismos a todos nuestros equipos para que sepan cómo y por dónde tienen que proceder para poder utilizar todas estas herramientas. Y también quizás es un momento para hacer un pequeño recap de esas preguntas que nos han ido gobernando durante toda la sesión. Decíamos, ¿está ocurriendo en mi organización? Bueno, pues yo creo que con lo que hemos visto, y seguramente, como decía al principio, lo tendréis claro, la respuesta es sí, pero también decíamos que la cuestión no es tanto si existe, sino cuál es el impacto. ¿Dónde están estas herramientas? ¿Quién las utiliza? Y bueno, hacernos esas preguntas son las que nos tienen que llevar a las respuestas acertadas. Decíamos también cómo podemos hacerlo visible de forma constructiva, no generando ese rechazo. También lo hemos hablado. Merece la pena combinar un enfoque más basado en detección tecnológica con otro enfoque más basado en revisión con nuestros equipos para tratar de
en el primero de los casos, detectar qué está pasando y en el segundo, cómo se está utilizando, que también importa y además nos ayuda a entender los peligros y a generar esas guías que estábamos comentando antes. Y al final del todo, lo que hay que hacer, como hemos venido también comentando, es generar una serie de decisiones mínimas, unos procesos que nos lleven a tomar esas decisiones mínimas y que pasen por esa visibilización, esa asignación de responsabilidades a las personas adecuadas que conozcan, en este caso concreto, el dominio seguramente de la herramienta, el dominio en el que se van a aplicar, y fijar también ese marco de uso que hemos dicho que sea lo más simple posible. No termina todo aquí. Con esto decíamos, estamos hablando de un plan inicial, pero como todo plan que pongamos en marcha en una empresa, tiene dos puntos o dos patas, si queréis, extra. Una de ellas es la parte de adopción y formación. No vale con soltar o con decir, venga, ya tenéis las herramientas, sino además tratar de ayudar a los equipos y enseñarles cómo tienen que utilizarlas. No solamente establecer guías normativas, sino también ayudar a que saquen el mayor partido posible de todo lo que nos están ofreciendo estas herramientas que tenemos a nuestra disposición a día de hoy, y también pensando en todo lo que va a llegar, que también hablábamos hace un momento de la rapidez con la que hemos evolucionado en 3 años. Bueno, pues no sabemos lo que vamos a tener dentro de 1, 2 o 3. Todas las herramientas que están surgiendo y todo lo que, si os ponéis a leer noticias sobre Anthropic, OpenAI o Google, pues os podéis encontrar. Y decíamos 2 patas. La primera es esta de adopción y de formación. La segunda es una revisión evolutiva, una revisión donde estemos constantemente comprobando que nuevas herramientas pueden haber entrado como Shadow AI, a quién le toca y cómo tenemos que gobernarlas. Por nuestra parte, poco más. Me estaban señalando antes, con razón, y es algo que me pasa a menudo, así que os pido perdón, que no me he presentado convenientemente. Yo soy Franqui Carrero, soy el director técnico de Icertis. Y nada, ha sido un placer compartir la sesión con Antonio y con Juan Luis. Y ahora hemos reservado un pequeño espacio para que tengamos una conversación final, nos preguntéis cualquier duda que tengáis y os podamos ayudar de alguna manera. Te dejo el mando, Juan Luis, porque sí voy a mirar yo qué es lo que tenemos por ahí. Bueno, parece que no ha habido realmente preguntas, al menos hasta el momento. No sé si queréis alguno de vosotros hacer alguna reflexión, alguna observación sobre algo que hayamos hecho. Yo sí. Es un tema, es un caso, realmente es otro caso. Yo me muevo por casos, pero bueno, al final es el mundo de la ciberseguridad. Pero es un caso bastante reseñable porque me chocó bastante la atención. El año pasado, hace 2 años. Hace 2 años me fui a República Dominicana a un evento que tuvimos y ahí coincidí con gente del FBI. Y me vino al pelo porque un mes y medio antes nos había llegado una notificación que el gobierno Biden había prohibido el uso de Copilot y otra serie de tecnologías. Pues, ¿y esto por qué? Qué raro que estén prohibiendo potenciales tecnologías suyas. Indagué junto con esta gente del FBI cuál era el motivo. Esto no chocaba bien. Y tenían un problema, que lo hemos reseñado aquí, pero yo creo que es significativo, es un problema de gobernanza del dato. El problema no era el uso de la IA, era que utilizando la IA se estaba llegando a lugares que por seguridad, por oscuridad, nunca se había llegado a nadie. No se habían aplicado los suficientes permisos y eso ocasionaba que la inteligencia artificial estaba revelando información a gente que no tenía que haber tenido nunca acceso al mismo. Y el problema no era ni el uso de la tecnología, ni un problema, sino algo tan de base y tan simple que no estaba dando los permisos adecuados, ¿vale? Eso también da miedo, porque si alguno empezáis a implementar tecnología de este tipo, y ya no es un Shadow AI, porque realmente es algo que yo quiero hacer, lo que te vas a dar cuenta es que lo mismo estás llegando o estás permitiendo que llegue esa información que realmente nunca deberías llegar. Yo creo que eso supongo que habría también otras iniciativas. En algunos de los webinars futuros se hablará de ello y demás, porque son casos bastante importantes. Hay una pregunta, yo creo, ¿no? Muy bien. ¿Comentan? Vamos a ver. Nos preguntan, Juan Carlos Badía Purroy nos dice muchas gracias por la presentación, muy interesante, gracias a ti por el feedback. Y nos pregunta cómo se combinan estas herramientas de control más intrusivas con la privacidad del empleado. Muy buena. No lo pone fácil, ¿eh? No.
No va de voy a instalarte agentes, sondas y controles que te estén monitorizando absolutamente todo lo que hagas. Hablamos de controles y de herramientas equivalentes a cualquier otro SaaS. Os pongo una anécdota. Hablábamos antes de los CASP, de las herramientas que nos dan visibilidad de qué herramientas SaaS se utilizan y para qué, ¿no? Y nos permiten también controlar, limitar y, bueno, estas cosas. Esto, un cliente que lo implantamos, es unos 500 empleados, más o menos. El objetivo era identificar las IAs generativas y lo que se encontraron era que sus 500 empleados, un poco menos, accedían mensualmente a 1.400 herramientas SaaS diferentes. Cosas como, por ejemplo, una herramienta para diseñar diagramas y esquemas online, ¿vale? Son muy comunes. ¿Eso es auditar o es atacar la privacidad del usuario? O es decir, oye, te voy a dar una alternativa, no utilices esto, tenemos unas herramientas corporativas, sean open source o sean comerciales, para que hagas tus diagramas de manera segura, de manera más gobernada, vamos a decir. Pero es verdad, os he comentado antes que para aplicar un Data Loss Protection, una protección de fuga de datos, una de las cosas que hay que hacer en IA generativa es en tiempo real estar viendo qué es lo que escriben los usuarios para ver, o el fichero que suben, si eso está marcado como información confidencial o si lleva con información confidencial, aunque no lo tengamos etiquetado de esa manera el documento. Es lo mismo que hacemos con los correos electrónicos. Si aplicamos Data Loss Protection en un correo electrónico, en el email, vamos a estar controlando y vamos a estar mirando qué tipo de ficheros están intercambiando. Pero la privacidad del usuario, el yo personal, termina donde empieza el yo profesional. Y esa es información de la organización, de la compañía, no del usuario. ¿De acuerdo? Además, una cuestión. Está avalado en el propio Estatuto de los Trabajadores. El propio Estatuto de los Trabajadores establece la posibilidad de la empresa de establecer los controles necesarios para evitar una violación en la misma o incluso de los datos que maneja de sus propios clientes. El problema, y es donde se han perdido juicios por no haber hecho las cosas adecuadamente, es hacer los controles sin advertir de la existencia de dichos controles. Correcto. Y así es donde tenemos el problema. Correcto. Volvemos a un problema de gobernanza. Es decir, lo que no puedo hacer es prohibir sin avisar qué estoy aplicando y qué estoy haciendo, pero el control empresarial se hace. Al igual que si yo tengo un buen modelo de uso de la tecnología corporativa, determinaré qué es lícito y qué no es lícito, y el uso personal o el uso profesional que estoy dando de los medios concedidos por la organización. Si hago bien las cosas a nivel legal, dentro del marco del Estatuto de los Trabajadores me van a permitir realizar ciertos controles. Cuando el usuario está haciendo un uso no lícito de la información y yo lo he regulado y he establecido pues, incluso un régimen sancionador por el no buen uso del mismo, entonces no tengo que tener ningún problema en ese sentido. No, y al contrario, tomémoslo también a las organizaciones como unas herramientas de apoyo y de educación y no como herramientas de castigo. A mí como usuario de IA generativa, al contrario, me da tranquilidad que haya algo detrás que esté mirando, oye, esto que estás haciendo es un descuido, ten cuidado, esto sí, esto no. ¿Vale? Y nuevamente, en Icertis no somos proclives al prohibir por prohibir, sino controlar realmente y dentro de un marco de confianza en el cual lo que queremos es, con las empresas con las cuales colaboramos, es que la empresa se sienta a gusto, que cuando esté proporcionando una tecnología a un empleado suyo, a un trabajador, a un compañero, al final no deja de ser alguien con el que trabaja con él, lo haga con la confianza de que no va a provocar un problema para la organización. Y ese es el máximo que se busca con este tipo de soluciones. Por eso recalco la palabra contexto. En el control de IA generativa, el contexto es clave para no superar estos límites también. Sí, por eso en esta parte que hemos dicho de las conversaciones, formularios, en la visibilización de lo que se está haciendo, es importante ese contexto que tú estás diciendo, cómo se lo expliques y que le dejes claro a los equipos que lo que vas a hacer es tratar de ayudarles. Vamos a tratar de entender qué es lo que se está utilizando. Es verdad que luego seguramente no tengáis a disposición todas estas herramientas, pero sí un representante de cada uno de los casos que tenéis aquí, pero lo estamos haciendo por vosotros y porque funciona. ¿Hay otra pregunta más? ¿Hay otra pregunta?
Nos dicen, en este caso, Eduardo Volkmark. Buenos días, tengo una pregunta desde su experiencia, y es en un entorno donde los equipos ya están utilizando herramientas de inteligencia artificial sin supervisión centralizada. ¿Cómo pueden las organizaciones diseñar programas efectivos de formación y concienciación en ciberseguridad que permitan a los empleados usar estas herramientas de forma responsable, sin frenar la innovación y comprometer la seguridad de la información? Bueno, nosotros desarrollamos para muchos clientes sistemas de concienciación. Es decir, lo primero es llegar a todo el mundo, es intentar llegar a todo el mundo. Y los sistemas de concienciación, el propio Icertis llevamos muchos años empleando estos propios sistemas de concienciación como elemento número 1 para aprender si esto es eficaz o no es eficaz. Y consideramos que es eficaz. Es decir, sesiones de concienciación, incluso con soluciones ya existentes y que prueben la viabilidad con técnicas, incluso hacemos test para evaluar que realmente esos aprendizajes que hacemos están interiorizados y que son efectivos, también se realizan como ejercicios de Red Team, pero un poco más allá para probar que realmente no si el usuario va a caer o no va a caer, eso no tiene sentido, es si lo que se les está formando y lo que se les está indicando es efectivo. Y notamos significativamente una ganancia por parte de la empresa y de los trabajadores, los empleadores de dicha empresa, desde que no están concienciados a cuando empezamos con las campañas de concienciación, ¿vale? Se puede hacer de múltiples formas, desde herramientas que son más autónomas y evidentemente te permiten más flexibilidad a la hora de realizarlo, o incluso charlas de concienciación, que los hacemos incluso hasta directivos, donde... Perdonadme la expresión, pero es que yo llamo charlar de acojonamiento, porque lo que venimos es, señores, tenéis este problema, vamos a solucionar de esta forma, porque consideramos que la concienciación tiene que emanar desde arriba hacia abajo. Si emana de abajo para arriba, no va a funcionar. Si la emanamos de abajo hacia arriba es cuando realmente los de arriba demuestran que están convencidos de que esto es una necesidad y poco a poco. Cuando hemos ganado esa concienciación, el resto ya viene fácil. ¿Por qué? Porque, como comentaban antes, tenemos que descubrir. Si no estás concienciado, lo primero es un rechazo. Es un rechazo de no voy a hablar porque lo mismo me echan por decir esto, por abrir este melón. Ahí os recomendaría también dos cosas. La primera es que haciendo lo que dice Juan Luis, no solo vais a mitigar riesgos, sino que vais a acelerar vuestra innovación, porque tenéis usuarios que no están utilizando IA generativa por miedo a hacerlo mal y porque nadie les ha explicado qué pueden hacer y qué no. Y por otro lado, para un primer discovery, lo comenté antes de pasada, os recomendaría mirar en la red. Tened proxies, firewalls o pasarelas de tráfico seguro. Empezad a mirar a qué endpoints están accediendo, a qué URL están accediendo por cada uno de los equipos. Desde ahí ya podéis hacer un primer descubrimiento de qué IAs están utilizando cada uno de los equipos de la organización y podéis adaptar esas conversaciones y formularios un poco más. Es un primer punto que todos o casi todos podréis hacer y ya avanzáis mucho, ¿no? en ese cuestionario de preguntas y cómo orientarlo. Sí, además... Yo conozco una empresa que lo hace hasta en el historial de los navegadores. Se ha metido una currada. Hay tantas formas de descubrir eso, pero que es cierto. Hay montones. Pero bueno, es cierto que el proxy es lo más eficaz y lo que consideramos, sobre todo porque al tener un punto intermedio es lo que te va a permitir luego controlar. Ya tienes esa ventaja. Ir por los PCs Claro, y PC, eso ya es otro punto. Pero bueno, nosotros en Icertis tenemos una solución que es OCIRE, que una de las cosas que hacemos es hacemos un levantamiento y un descubrimiento. Evidentemente está más orientado a la gente porque trabajamos en modo agent, entonces trabajamos con el descubrimiento de agentes, pero luego hay otras soluciones para cuando queremos descubrir en tránsito de red. Sí. Pero sí lo que decimos es que esa fase de concienciación, y como comentaba Antonio y también antes Frankie, es decir, concienciar no solamente lo tenéis que ver de un punto de vista de seguridad, sino de productividad. Si cada uno utiliza la gente que quiere, muy probablemente no hay una eficacia en el uso de esa IA generativa. Cuando concentramos capacidades de toda la empresa para trabajar conjuntamente con un tipo de soluciones, puedo dar un mejor servicio técnico, porque todo el mundo utiliza unas herramientas que están controladas por la empresa, tengo mayor control de lo que está pasando y, evidentemente, evitaré más riesgos de seguridad, que es un elemento común para todos nosotros. Y luego, aparte, yo sé que somos muy pesados también lo de seguridad, existe una normativa que es la IA Act, es una ley específica que hay que tener siempre en mente que esto está regulado. Y que, como tal, las empresas están supeditadas a sanciones, con lo cual la IAC recoge también la necesidad de que todo el mundo sea consciente de lo que tiene en su mano y lo que está empleando.
Totalmente. Ya para terminar, porque creo que no hay más preguntas, quería hacer una última reflexión sobre algo que has comentado tú y que me traía a la cabeza la idea de que estos procesos que estamos comentando por los que hay que pasar tienen también muchas veces side effects, tienen efectos laterales que nos proporcionan información sobre la que a veces no hemos entrado en la empresa. Hablabas antes del gobierno del dato. En procesos de este estilo yo he visto que ha ayudado por lo menos a concienciar de ese gobierno del dato que todos tenemos en la cabeza y no siempre metemos, ¿no?, dentro de nuestras herramientas tecnológicas. Hablamos también de procesos. Muchas veces hay procesos internos de la empresa que no están bien localizados o que no están bien resueltos o que hay dos personas distintas que hacen de maneras diferentes también, y al poner en común estas herramientas en la forma de uso afloran también estos procesos que a veces son críticos y se buscan soluciones conjuntas. Pero además esto no deja de ser una forma de Shadow IT, que es un concepto mucho más antiguo, si queréis, y también, como decíais, pues nos permite encontrar herramientas que no sabíamos, otras herramientas que no sean de inteligencia artificial, que no sabíamos que se están utilizando, y de nuevo es otro beneficio extra que está sacando. Es verdad que es una forma de Shadow IT, pero es más sensible, ¿no? Tiene mucho más impacto y no solamente hacia adentro, sino también hacia afuera, por eso hay que vigilarla con un poco más de cuidado. No sé si tenéis algún comentario más, ¿no? Yo creo que no. Veo que no hay ninguna última pregunta, pues nada, os damos las gracias a todos por atender esta primera sesión, este primer webinar dentro del ciclo. Os invitamos al siguiente, que será el día 13 de mayo, si no recuerdo mal, y en el que hablaremos de cómo poner agentes en producción y, sobre todo, lo que no nos cuentan cuando nos dicen que hay que poner los agentes en producción, cuáles son los impactos y todos los elementos que hay que considerar. Gracias a todos y gracias también a vosotros dos. Hasta luego. Muchas gracias.